Entonces, este es un primer mensaje para todos. Lo más importante en la comunicación es escuchar lo que no se dice. Y de esto hay muchas teorías que nos dicen que generalmente la comunicación no es tanto escrita y verbal como lo es gestual. Expresamos con nuestros gestos y ahora que la mayoría de nosotros utilizamos mascarilla nos damos cuenta que nuestros ojos son la ventana del alma, como lo dicen nuestros abuelos y nuestros ancestros indígenas, con su inmensa sabiduría. Y hay muchas otras maneras de comunicar. Bueno, lo primero que tenemos que decir pues es que la Clínica de Occidente cuenta con un programa de información y educación al paciente y la familia. Este está integrado por diferentes estrategias donde participan equipos humanos extraordinarios que hacen todos sus esfuerzos para mantener una adecuada información, educación y comunicación con los pacientes, sus familiares y la comunidad en general, ¿sí? Este proceso es transversal, se da no solamente cuando el paciente y su familia están intramural, sino que también se da en ambientes extramurales y se extiende a la comunidad, o sea, quienes no llegan a recibir servicios dentro de la institución, también pueden o tienen la opción de acceder a la información y la educación al paciente y la familia, ¿de acuerdo? Entonces esto hace parte no solamente de una gestión dada por medio de la atención que todos conocemos habitualmente, como es la parte asistencial o atención del evento de salud o patología, sino también hace parte de un proceso comunicativo y de realimentación continua que tenemos con nuestra sociedad, y esto pues es una responsabilidad social de nosotros como institución. Hay que recordar que la familia constituye el núcleo de la sociedad, pues en ella se encuentran unidos todos los aspectos de la sociedad, tanto económicos como jurídicos, como socioculturales, como la parte emocional, como lo que tiene que ver con información, como reconocer que existen diversidad de familias, tanto por su conformación como su comportamiento, como sus necesidades. A veces las condiciones sociales son, o a veces no, siempre las condiciones sociales son distintas, pero las necesidades son compartidas. Somos seres sociales por naturaleza. Y de acuerdo a nuestra formación, a nuestras creencias, a nuestra educación, a nuestra experiencia, asimismo tenemos diferentes comportamientos, tenemos prejuicios, sin embargo, dentro del proceso de atención en salud, es siempre importante y destacable que nosotros no nos podemos limitar por esto, sino que vamos más allá, porque tenemos un objetivo que traspasa cualquier diferencia, que es el bienestar de quien necesite nuestra ayuda. Ahora, como tenemos diferentes tipos de familia, también debemos tener en cuenta sus necesidades, ¿bien? Entonces, estas necesidades se toman de la atención centrada en el paciente de Esteban Pitaro, y este dice que las interacciones humanas empáticas son parte de esas necesidades. El acceso a la información y educación, apoyo y participación de la familia. ¿Esto para qué? Pues para crear también un ambiente terapéutico. Y si nos damos cuenta en esta primera parte, es sencillamente todo lo que llegó a retar esta pandemia o ese virus allí, ese virus invisible en cuanto a lo visual, pero que una vez se representa en nuestro cuerpo nos hace darnos cuenta de que hay muchas otras necesidades que siempre estuvieron allí, pero que en esta situación se hacen mucho más evidentes, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de interacciones humanas empáticas, nos damos cuenta de que tenemos dificultades, este virus nos limita para tener contacto físico, ¿bien? Y esta es una de las necesidades que habla acá en el punto 5, contacto humano, ¿bien? Entonces nos lleva a retarnos a limitar nuestro contacto físico. Más aún nosotros los latinos tenemos una gran necesidad de relacionarnos de esta manera porque nos saludamos tomándonos de la mano, abrazándonos, dándonos un beso, y este virus llegó a decirnos, hey, se saludan de lejos, hay que evitar el contacto. ¿Y qué pasa con mi familia? ¿Qué pasa cuando estoy dentro de mi casa?
pues resulta que este contacto también hay que limitarlo. ¿Y qué pasa si me enfermo? Necesito ayuda. Bueno, este contacto también está limitado. Entonces, ¿cómo nos vamos a comunicar? O sea, ¿cómo vamos a saber el uno del otro? Entonces, ahí es cuando cobra importancia el acceso a la información y la educación. ¿Por qué? Porque en este proceso necesitamos reinventarnos, redescubrirnos, revalorar nuestra cotidianidad y hacer de ella algo distinto. ¿Y cómo lo hacemos distinto? Bueno, ahí es donde surge el apoyo y la participación de la familia junto con el equipo de trabajo que atiende al paciente, en donde este equipo de trabajo debe reinventarse, ¿no? Está acá con todos sus temores y sus necesidades, porque recordemos que quienes atienden a los pacientes también son seres humanos. Y ellos con sus miedos, con sus temores, con los cambios continuos de información que también nos daban a nosotros como equipo de salud, tenían que afrontar esta necesidad, y entonces es cuando la institución migra a canales tecnológicos. Más adelante vamos a hablar de esas herramientas que hemos utilizado, y a través de esto empezamos a fortalecer el contacto humano a través de la virtualidad, ¿sí? Entonces, ahí es cuando la voz y de pronto el mirarnos, así sea a través de una pantalla, y esto creo que lo he dicho en otras oportunidades, hemos juzgado de un tiempo para acá bastante el hecho de utilizar celulares, tablets y canales tecnológicos o virtuales, y en esta oportunidad para nosotros fueron nuestros aliados, y hoy en día, a pesar de que han cambiado mucho nuestras condiciones, continúan siendo nuestros aliados. Sino hoy es un ejemplo, estamos todos conectados a través de la virtualidad. Bien, entonces esto genera comunidades sanas. ¿Por qué? Porque si yo valoro la necesidad del otro, estimo la necesidad del otro, gestiono la necesidad del otro, permito que esa comunidad sea empática, solidaria, ¿sí? Y que esa persona no se quede allá aislada con su necesidad, ¿sí? Su necesidad no resuelta. Bien, entonces hay que recordar que el término comunicación procede del latín comunicare. Esto significa hacer al otro partícipe de lo que uno tiene. Y el día de hoy la Clínica de Occidente nos ha invitado a ser partícipes a otros compañeros de lo que tenemos, de reenterarnos de qué hacemos aquí. Entonces, es la acción de comunicar o comunicarse, se entiende como el proceso por el que se transmite y se recibe una información. Todo ser humano y animal tiene la capacidad de comunicarse con los demás, ¿bien? Y esto es muy importante. Durante toda nuestra vida tenemos diferentes manifestaciones de comunicación. Los bebés se comunican mucho a través del llanto, posteriormente empiezan a balbucear y a decir palabras que ellos escuchan repetitivamente o sencillamente que son las más importantes y las que les permiten gestionar sus necesidades, ¿sí? Todo el tiempo les voy a estar hablando de las necesidades porque son ellas las que nos llevan al cambio y a buscar soluciones. Bien, como es compartir, podemos compartir a través de la comunicación verbal, la comunicación escrita, pero también comparto, como lo muestra la imagen, cuando llego y veo que el otro tiene hambre y entonces le comparto comida, ¿sí? Y en esta época sí que lo hemos hecho. Y también comparto cuando hay alguien a quien invito a una reunión. Bien, acá en este tiempo aprendimos a hacer reuniones virtuales y compartimos. Comparto cuando lloro, comparto cuando me comunico de otras maneras, e incluso le comparto a otros cuando establezco barreras, ¿sí? Me cierro mis brazos, trato de no escuchar, entonces le estoy comunicando al otro y le estoy compartiendo que no deseo comunicarme con esa persona, ¿sí? Que mi forma de comunicación es barrera y que en ese momento no deseo escuchar a nadie. Realmente en esos momentos nos estamos comunicando con nosotros mismos. Es imposible prácticamente dejar de comunicarnos en todo momento, y por eso es tan importante que fortalezcamos estas habilidades. Bueno, acá esta comunicación se fortalece para dar información, y esto tiene un poco de diferencias en algunos aspectos. Bien, por ejemplo, este era un aspecto que iba más adelante, pero que es importante que lo tomemos en cuenta.
Estos son los diferentes momentos de información que ha utilizado la institución y que más adelante lo vamos a ver en detalle. Pero lo más importante de cada uno de estos momentos no es solamente el proceso o la actividad que realizamos, sino las personas que lo realizan, ¿sí? De todo lo que les voy a hablar, lo más importante son las personas, porque son las que hacen las cosas posibles. Los medios tecnológicos son herramientas, pero las personas son las que hacen las cosas trascendentales, las que permiten que lo que queremos o lo que necesitamos suceda. Ahora, la información, que viene del latín informare, significa dar forma. Por eso hay varias frases que se utilizan en comunicación y es, primero hay que pensar antes de decir, ¿cierto? Es algo que escuchamos muy continuamente. Entonces, por eso es importante formar nuestras ideas para poderlas transmitir de la mejor manera. Hay algo que continuamente también digo y es, la mejor manera de comunicar es decir la verdad de la mejor manera. Cuando uno quiere comunicar de la mejor manera, no tiene necesidad de mentir, pero sí es necesario ponerse en los zapatos del otro y decir, bueno, a mí cómo me gustaría recibir esta noticia. Y cuando somos demasiado duros con nosotros mismos y buscamos comunicarnos así con otros, dar noticias o informar a otros, debo reevaluar, ¿sí? Y preguntar, ¿cómo me gustaría que le dieran esa noticia o esa información a la persona que más amo? Porque a veces nosotros mismos no somos las personas que más amamos, ¿cierto? O tenemos maneras distintas de procesar la información. Entonces, que es importante en este caso que evaluemos siempre cómo dar esa información, cómo nos gustaría recibirla, cómo nos gustaría que se la dieran a esas personas que son importantes para nosotros. Bueno, y finalmente informar es hacer que alguien se entere de una cosa que desconoce. Y esta parte es muy importante. ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? Ah, bueno. Listo. Es importante hacer que alguien se entere de una cosa porque en este caso las familias tienen a sus pacientes hospitalizados aquí. Y aunque lo menciono como pacientes porque es como el término que le tenemos nosotros dentro de la institucionalidad, para ellos son su familia, son su amor, ¿sí? Esa persona indispensable en la continuidad de sus vidas. Bien, entonces cuando yo pienso en el paciente, no debo pensar solamente en ese paciente como la persona que tiene un evento de salud y está allí para ayudarle a gestionar sus necesidades físicas, sino en ese ser humano amado por alguien, ¿sí? Que alguien espera en casa, que alguien espera saber de él. Y entonces por eso, cuando a veces nosotros nos piden, hay que llamar a tal paciente, a tal familiar de tal paciente, una videollamada. Nosotros decimos, pero es que acá estamos haciendo todo, no tenemos tiempo. Sí, pero si no le informamos a quienes lo esperan en casa, no estamos haciendo todo. Siempre falta algo, ¿sí? ¿Y qué hacen estas familias en casa? Bueno, entonces la imagen que ven a su izquierda es probablemente como están las familias esperando en casa. ¿Me escucha? ¿Ahí me escucha? Sí, señor. Ah, bueno. Entonces, aquí es como las familias están esperando en casa y de esto nos hemos dado cuenta durante la comunicación telefónica con ellos, porque principalmente se da por este mecanismo, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen las familias en casa? Esperar esa llamada. Les decimos, no, es en tal horario. A veces nos pasamos un poco ese horario, a veces se nos complica un paciente y hace difícil esa comunicación, pero básicamente esa persona está esperando que ese teléfono suene para saber de esa persona que aman, esa persona que nosotros acá internamente hemos estado haciendo de todo para que esté bien, para que sobreviva, para que salga de aquí victorioso, con salud, ¿sí? Pero realmente
quien espera en casa es quien va a valorar esa presencia, ¿bien? Y que también nos hemos dado cuenta que cuando tenemos aquí un paciente, la familia hace aislamiento. Entonces, cuando afortunadamente le vamos a dar egreso, bueno, ¿y quién lo va a recoger? ¿Sí? No tenemos quien lo recoja porque acá todos estamos en aislamiento. ¿Y han recibido el resultado de su prueba? No. ¿Les han tomado la prueba? A muchos no. Entonces, aquí es cuando nos cuestionamos como sociedad y tenemos que reinventarnos. Todo el tiempo en este proceso hemos tenido que reinventarnos y buscar las soluciones a las necesidades juntos. No hemos podido resolver ninguna necesidad por individual. Hemos tenido que hacerlas juntos, ¿de acuerdo? Y a veces nos parece un poco cuestionable, pero lo que mantiene a estas familias unidas es la esperanza, la fe, todo aquello intangible, pero que hace que permanezcan unidas y de pie para continuar. ¿Por qué lo hacemos también o por qué lo debemos hacer? Tenemos nuestras preocupaciones. Aquí muchos de los que están conectados tal vez tuvieron o tienen que hacer trabajo en casa. Entonces, las labores, las responsabilidades y probablemente el estrés se multiplica, no se duplica, sino que se multiplica, ¿bien? Porque también tenemos personas en casa que proteger, que cuidar, todo el tiempo estamos allí, así que no pueden obviarnos porque estamos en presencia y nos necesitan. Y también los temores de los que salen a trabajar, ¿sí? Van a hacer su turno y tanto es el temor para quien despide a esa persona como para esa persona al retornar a casa, ¿de acuerdo? Porque quien lo despide no sabe si esa persona que va a prestar sus servicios de salud se puede enfermar, ¿sí? Y esa persona que viene a casa no sabe si él o ella puede enfermar a su familia. Bien, entonces eso hacen parte de esas angustias que a veces no contamos o que las mostramos de otras maneras para evitar que hayan dificultades o generarles más temor y necesidades insatisfechas a las personas que amamos. Pero esa es nuestra realidad, ¿sí? Y es una realidad con la cual hemos vivido desde hace mucho tiempo. Sin embargo, en este momento es aún más cuando las tenemos en cuenta y las valoramos. Y esta es otra realidad que nos estremece profundamente, porque es una realidad que cada vez se ha agudizado más, ¿sí? El personal hace un esfuerzo grandísimo por estar allí, ¿sí? Por no faltar, por los pacientes, por sus compañeros, por sus necesidades, porque muchos de nosotros como trabajadores de la salud, debido a esta pandemia, somos la única fuente de ingresos en la familia, entonces también eso nos obliga a estar aquí, ¿sí? Pero también porque tenemos empatía y compromiso con lo que hacemos. Esto es una vocación y por más que a veces tengamos diferencias, definitivamente todos contribuimos para que las cosas se den y siempre nos preocupamos por el bienestar del otro. Y sí, también sucede eso, cuando dejamos de ver a nuestro doctor, a nuestra enfermera, a nuestro facturador, a nuestro admisionista, a nuestro patinador, a nuestro compañero, ¿sí? Nuestro compañero de batalla. Y nos damos cuenta que pasó al otro lado de la barrera, pasó de atender a ser atendido. Y ahí es cuando nos unimos más, porque es cuando sentimos que está más cerca toda esta situación de dolor, ¿sí? Y también es cuando nos damos cuenta de cómo se vive, ¿bien? Entonces, no hay persona que nos enseñe mejor sobre los procesos de salud que el paciente, ¿sí? Ellos lo viven de una manera distinta, nosotros sabemos toda la teoría, ¿bien? Pero cuando lo vivimos en carne propia, es muy distinto. Las normas cambian. Les aseguro que las normas son muy fáciles de llevar cuando los tiene que llevar el otro. Cuando soy yo, es totalmente distinto y lo hemos vivido acá con compañeros. Cuando decimos, bueno, no pueden ingresar los familiares porque potencialmente están contagiados y adicionalmente, pues por toda la normatividad de los procesos de cuidado. Pero cuando es ese alguien que yo amo, que está allí, que no he vuelto a ver, les aseguro que más de uno de nosotros diría, le firmo lo que sea por estar con esa persona que amo, ¿sí?
¿Por qué? Porque ahí es donde está mi corazón. Y hablar con los ojos, ¿sí? Aprendimos a comunicarnos con los ojos y a veces es difícil reconocer al compañero, ¿bien? Pero mire cómo comunican las miradas. Como les decía al principio, los ojos son la ventana del alma, como nos dicen nuestros abuelos. Y definitivamente todos tenemos una manera distinta de manejar las cosas. Hay gente que es muy optimista, hay gente que se preocupa mucho, hay gente que es muy parca, hay gente que es muy profesional, hay gente que es muy emocional, pero finalmente todos comunicamos y no siempre con palabras. Bueno, entrando en materia en cuanto a los procesos que hemos llevado dentro de la clínica, se estableció un proceso documentado, es un protocolo de información al paciente y familia sospechoso o confirmado con SARS-CoV-2. ¿Esto qué implica? Que el objetivo de este proceso es garantizar la información veraz, pertinente y oportuna a la familia respecto a las condiciones de salud que tiene el paciente que se encuentra aislado con sospecha, ¿sí? Y en el caso confirmado, pues informar que está confirmado o descartado en su efecto para generar una relación de confianza y además para mantener una comunicación abierta. Permitir que subsista esa conexión emocional de paciente y familia a través de comunicación telefónica, llamadas y en casos muy específicos, el acompañamiento durante la estancia. Bien. Permitir, de acuerdo a la autorización de la familia, el uso de diferentes estrategias de comunicación para que precisamente esto nos ayuda dentro del proceso terapéutico de la atención y evitar en la familia ese estrés emocional que genera quejas, inconformidades, manifestaciones y demás situaciones que tratan de entorpecer el proceso de atención, pero realmente es una manifestación de la necesidad que tenemos de comunicarnos, de saber de esa persona. Ahora, acá arriba está el proceso como tal, está seguridad del paciente y calidad, estableció un proceso exclusivo para todo lo que tiene que ver con coronavirus y aquí se adaptaron una serie de normas, documentos, formatos, incluso consentimientos informados necesarios para este proceso de atención. Bien, y también dentro de todo este documento se describe cada una de las participaciones que tenemos nosotros en los diferentes momentos de la atención. Por ejemplo, desde el portero, el personal de pre-triage, el personal de salud que atiende dentro de cada una de las unidades, el personal médico, enfermería, psicología, trabajo social, o sea, todos interactuamos aquí, ¿bien? Y obviamente hay unos líderes, porque acá tenemos un comité COVID que se realiza pues todas las mañanas, de lunes a viernes, donde se comentan las diferentes situaciones con cada paciente, las necesidades por resolver, las gestiones pendientes por hacer y cómo nos vamos adaptando continuamente al cambio de esta normatividad y al cambio de esta situación mundial. Entonces, este es un libreto y quise plasmárselo aquí porque es muy importante. Este es como una guía para comunicarnos con los otros porque todos no tenemos la misma manera de comunicarnos, todos no hemos tenido que hacer este ejercicio de comunicación telefónica o por canales virtuales, todos enfrentamos emocionalmente de forma distinta esta situación, ¿sí? Entonces se hizo una guía para tomarlo en cuenta, ¿qué debo decir? Porque a veces nos dicen, bueno, comuníquese con la familia, ¿y ahora qué digo? Y si me pregunta, y entonces aquí hay como una guía para saber qué es lo que le tengo que decir, de qué manera podemos hablar y también cuándo interactuamos los diferentes profesionales de la salud en esta comunicación. Entonces, primero, el saludo, buenos días, buenas tardes, buenas noches, se dan en diferentes momentos y por diferentes noticias, ¿no? Los motivos de comunicación no son siempre los mismos. Presentación del cargo, si es médico, si es enfermera, si es trabajo social, si es psicología, si es personal administrativo, si es el personal incluso que nos apoya dentro de los servicios funerarios, que ellos tienen también un valioso aporte en este proceso, identificación institucional de dónde le están hablando,
verificación del cuidador, me estoy comunicando con el familiar de tal paciente, ahí tenemos que comunicar porque también a veces cuando ingresan los pacientes en medio de todo ese torbellino de emociones, generan o informan de manera inadecuada los números telefónicos o quien trae al paciente no es el principal cuidador, entonces eso también nos ayuda a confirmar con quién estamos hablando. En este caso no hacemos grabación de las llamadas, ¿sí? Motivo de la llamada, entonces estamos llamando para informarle del estado de salud del paciente. También tenemos que informar no solamente que está mejorando, sino que se está deteriorando o sencillamente en muchos casos que el paciente ha fallecido. Bien. Información del estado de salud, del plan de manejo y de su pronóstico. La familia también toma decisiones vía telefónica y este es otro canal a través del cual pedimos consentimiento y acompañamiento en la toma de decisiones para la intervención del paciente. Verificación de necesidades, las expectativas familiares, limitaciones socioeconómicas, validación de emociones, espacio para solución de dudas, y participación en la toma de decisiones, pues, de acuerdo con el proceso establecido. Y finalización de la llamada, ¿sí? Entonces, esta es una guía que cualquiera de nosotros puede usar para comunicarse con un familiar o incluso un paciente, por ejemplo, en los casos de seguimiento que ha pasado por la institución. Este es el flujograma. Hay diferentes momentos y pues, no nos vamos a detener a hablarlo en detalle, pero sí es importante que nos demos cuenta de que hay muchas maneras de tener intervención con el paciente y la familia, ya sea que se hospitalice, ya sea que su manejo sea ambulatorio, ya sea que ese paciente llegue sin signos vitales o en estado crítico y pues finalmente fallezca, ¿sí? Y ya sea que pase a una internación de donde finalmente egrese con mejoría, se remita, vaya a home care o también pueda fallecer, ¿sí? Y hemos tenido otros casos que de pronto no están estimados aquí, es la alta voluntaria. Hemos tenido casos en donde la familia dice, y ya ustedes de pronto han escuchado todo lo del cartel del COVID, cuestiona al personal de salud, cuestiona la institucionalidad y deciden egresar. Bien, a estos pacientes también se les hace un seguimiento para establecer su estado de salud en casa, si reconsultaron a otras instituciones o si finalmente retornaron aquí por que se agravaron sus síntomas. Ahora, las herramientas que usamos pues son los procesos, ya ustedes vieron uno de ellos, documentos, protocolos, formatos, los equipos de telecomunicaciones, las llamadas telefónicas, la videollamada. Realmente la videollamada genera muchas emociones porque permite ver a esa persona amada. En este proceso también se ha hecho una intervención previa y generalmente es psicología y trabajo social quienes nos manifiestan estos requerimientos. ¿Por qué? Porque también hay que preparar a la familia para que sepa que muchas veces como va a ver el paciente y esa persona que ellos conocen, habitualmente no es como se encuentra en este momento debido a su internación. Lo puede ver cambiado físicamente demasiado. Entonces eso también genera un choque emocional. Registros físicos y sistematizados. Hemos ampliado la sistematización de todos nuestros registros y la información por diferentes canales. Bien, nosotros como sociedad no estábamos tan acostumbrados a los canales virtuales a pesar de que los utilizábamos mucho, ¿sí? Entonces hemos tenido familias que vienen hasta acá a solicitar la información, la presencialidad, nos dicen, bueno, si el resultado salió positivo, yo quiero ver la muestra, ¿sí? Necesito ver el resultado. Entonces, esas necesidades y todos esos cuestionamientos tenemos que gestionarlo de diferentes maneras y es por esto que es tan importante que tengamos todas las herramientas y todos los argumentos, todos los registros necesarios para que se solucionen estas dudas, ¿bien? Y además debemos hacer las cosas tan bien, pero tan bien hechas, de una forma tan veraz, tan idónea, tan genuina, que si a nosotros nos llegase a pasar un evento como este, nosotros mismos confiáramos en la institucionalidad de Clínica de Occidente para consultar acá, ¿sí? Entonces, ese es el principal objetivo o ese es el norte de todo este proceso. Ahora, ¿qué material informativo hemos usado?
Este es el material informativo que se envía a través de los correos electrónicos y también nos ha pasado que muchos de ellos no cuentan con correo electrónico, entonces utilizamos la vía WhatsApp y cuando no tienen ninguno de estos dos, tratamos de mantener la comunicación telefónica fluida y que esta comunicación telefónica nos facilite la comprensión de estos cuidados. Les cuento que ya en la experiencia de nuestros compañeros que nos han contado, acá tenemos muchas normas, ¿sí? Cuidados al salir de casa, les decimos, el paciente debe estar aislado todo el tiempo en su habitación, puerta cerrada. Bueno, nos hemos dado cuenta con los pacientes y con nuestros compañeros que no es fácil estar aislado físicamente, ¿sí? Que siempre hay alguien que quiere verte, quiere tener un poco más contacto contigo. Que también hay otra situación y es cuando la familia tiene tanto temor que no quiere que llegue usted a casa. Y eso nos ha pasado con muchos pacientes en donde la familia nos cuestiona por no tener al paciente hospitalizado hasta que su resultado salga negativo. Y como ustedes ya lo saben, este proceso ha cambiado, ¿no? Se levantaba el aislamiento hasta que la prueba salía negativa al principio. Ahora, después de 10 a 14 días, o de acuerdo a la verificación de sintomatología. Entonces, como este proceso ha ido cambiando, también hemos tenido que decirle a la familia, mire, al principio era así, pero ahora la norma dice esto, los estudios dicen esto, y entonces hay que convencer a esa familia de que este proceso ha cambiado y que es seguro para ellos. Bien, entonces aquí hemos evaluado no solamente la parte del aislamiento domiciliario por COVID, sino también la gestión de emociones. Hemos tenido personas con antecedentes en su salud mental, personas con ansiedad, personas con trastornos depresivos, personas con trastorno bipolar y bueno, con otras diferentes situaciones, consumo de sustancias psicoactivas, bueno, y muchas otras patologías. Y aquí se cuestiona aún más la familia, ¿cómo lo manejo? ¿Sí? Porque está bien que llegue a casa, pero ¿y qué va a pasar después? ¿Quién me ayuda? Si se complica, ¿yo qué hago? Bien, entonces es muy importante que esta información nosotras la podamos facilitar por diferentes canales de comunicación y que sea comprensible. Pero más allá de la mera información, es comprender los contextos. ¿Por qué? Porque hemos tenido familia que les decimos debe permanecer con puerta cerrada, la casa no tiene puertas. Una habitación sola, viven 6, 8 personas y hay 2 habitaciones, ¿sí? Les hemos dicho, la ropa del paciente la echa a lavar aparte en un ciclo de la lavadora. No, la lavadora soy yo soy la que lavo a mano, acá no tengo lavadora. Bien. Usted debe venir a pagar una cuota moderadora, un copago. Señorita, todos estamos aislados, mi familia no ha podido trabajar, meramente estamos manteniendo lo de la comida. Entonces, cuando hablamos o nos comunicamos con esa familia, también es entender por el momento y el contexto en el que ellos están, porque nosotros tenemos un ideal, porque la mayoría de nosotros tenemos resueltas las necesidades básicas. Pero en este contexto, estas familias no todas tienen resueltas esas necesidades básicas. Y eso nos ha llevado a trabajar como institución con otras organizaciones para ayudar a resolver esas familias. Y esto también es comunicación, ¿sí? Cuando yo le entrego a otro, mire, estos pañitos porque usted está aquí hospitalizado y no tiene pañitos, ¿sí? Cuando llego y las fundaciones nos traen mercados y le entrego un mercado a una familia, que no tiene mercado en su casa. Eso también es comunicación, por eso les decía, hay diferentes maneras de comunicarnos y el contexto es muy importante. Ahora, este es el cuerpo del correo. Cuidados para aislamiento por sospecha de coronavirus. Bien, lo hacemos de manera personalizada, cordial saludo señor o señora con quien nos hemos comunicado, del paciente X, los signos de alarma, dónde puede reclamar su historia clínica. Esto también con el señor Carlos Valdés nos llevó a incluirlo dentro del proceso. Recuerde mantener comunicación con su EPS y acá en la parte de abajo viene pues los canales de comunicación que tenga publicados la EPS. ¿Por qué se fue? Esto no salió así porque nosotros seamos los iluminados y los más sabios
y desde el principio haya sido así, no, salió con el aprendizaje. Al comunicarnos con la familia, así, bueno, y si aquí se me complica, ¿yo qué hago? ¿Qué tengo que verle? ¿Qué tengo que revisar? Si yo necesito la historia clínica, ¿a dónde me comunico? ¿Y qué número, a qué número de la aseguradora me comunico? Entonces, eso nos llevó a ir estructurando, ¿sí? Dándole forma a esta información que se envía a través de canales electrónicos. Y ha sido como el instructivo más sencillo que nos ha facilitado la comunicación con la familia para el egreso y para el mismo paciente, porque en muchos casos el paciente hace aislamiento y es la persona responsable de su autocuidado y la familia simplemente está de apoyo o vigilancia en caso de que haya una necesidad no resuelta. Esta parte es una parte muy importante porque es el reconocimiento a las personas involucradas dentro del proceso de atención a los pacientes, de información, de comunicación, de gestión. Ellos han permitido que podamos prestar el servicio que prestamos, valga la redundancia, a los pacientes y a sus familias. Esta es una imagen, no de aquí en la institución, pero sí es una imagen que nos lleva a los que están en primera línea, a los que están frente a los pacientes, a los que llaman a los familiares cuando están los pacientes internados, a los que nos comunican, bueno, está pasando con este paciente tal situación y debemos gestionarlo de esta manera. Nos está pasando a nosotros también, porque ellos también son seres humanos y se conmueven con el dolor del otro. Deben mantenerse fuertes y nos enseñan o nos han enseñado dentro del personal de salud que no debemos involucrarnos. Sin embargo, creería yo, con riesgo de equivocarme, aunque es mi criterio propio, que la mejor manera de atender al otro es involucrarme, porque veo más allá de lo evidente. Comunicamos a través de las miradas, observamos con más detalle, nos detenemos a cada momento. Entonces, esto permite que hagamos una mejor gestión dentro de nuestro proceso de atención y para ello es todo nuestro reconocimiento y admiración. Aquí hay unas personas también específicas que son quienes hicieron todo el proceso de información y seguimiento o han hecho durante todo este tiempo información y seguimiento a los pacientes y sus familias, ¿sí? Estas personas han hecho alrededor de 1.235 contactos telefónicos, ¿sí? Pueden parecer pocos, pero muy seguramente han sido 1.235 personas más tranquilas, ¿sí? Han sido 1.235 personas a quienes se les ha escuchado sus necesidades, a quienes se les ha gestionado sus necesidades, de quienes hemos escuchado sus emociones y de quienes hemos aprendido, porque realmente la mayor ganancia de este proceso es el aprendizaje que nos dan los pacientes y sus familias. Nosotros no somos eruditos de nada, aprendemos con el error y aprendemos cada vez que hacemos, ¿sí? Cada vez que nos dicen, mira, debe tener en cuenta esto. Entonces, cada vez que alguien más nos hace caer en cuenta, hacemos un cambio y hacemos un cambio para mejorar y estamos continuamente en este proceso. Entonces, si en este momento les presento este protocolo y dentro de 15 días cambia, quiere decir que estamos en ese proceso de mejoramiento y aprendizaje. Y estas son las conclusiones. La información al paciente y la familia es una necesidad sentida y la sentimos todos en todos los momentos, ¿sí? En todos los niveles de la organización, en todos los niveles sociales, en todos los momentos de la atención, ¿sí? Es una necesidad sentida, entonces esa necesidad sentida necesita priorización. ¿Por qué? Porque eso da tranquilidad, eso le da paz a quien no está viendo a ese ser amado. Y a quien está viviendo este proceso, ¿sí? Que esa fue una parte que de pronto me faltó hablar antes, quien ha estado aislado también, para esa persona también es difícil, ¿sí? Porque quien te atiende con todo el amor del mundo, pero también te atiende con todo el temor que pueda embargar su corazón.
por su vida, por su integridad, por la de su familia y por las ganas de sacar adelante a esa persona que está atendiendo, ¿sí? Porque sabe que es un ser social, es un ser con tantos valores, ¿sí? Para nosotros como personal de salud, pero también para la sociedad y dentro de esa sociedad, esa familia que le espera en casa. La clave para una buena relación terapéutica es la comunicación y la clave para una buena comunicación es la empatía. Vuelvo y les repito, no necesitamos ser eruditos, o sea, no necesitamos sabérnoslas todas, no, para nada. Necesitamos ser empáticos, porque siendo empáticos hilamos, conectamos, hacemos red. Si se dieron cuenta, todo este tiempo ha sido un proceso de aprendizaje. Todo este tiempo nos han dicho cómo hacerlo mejor. Todo este tiempo, cuando ya lo hemos vivido, entonces, esto se puede cambiar, esto se puede hacer mejor. Se requiere información redundante, repetitiva, clara y coherente por parte de todo el personal que tiene contacto con el usuario y no solo en el área asistencial. Somos todos, hasta el portero tuvo que aprender a dar información, tuvo que aprender a identificar los signos y síntomas de alarma, tuvo que reaprender a decir no, ¿cierto? Porque le tenemos que decir no, puede entrar porque no tiene visita, no puede entrar porque no es el horario, no porque este proceso cambió, ¿sí? Y aprender a decir ese no requiere una gran sabiduría, porque no siempre los no se reciben de la mejor manera, no se reciben de una manera tan comprensible como quisiéramos, pues en estos casos los no limitan ese contacto con esa persona que está acá dentro de la institución. Y nos hemos dado cuenta que la interpretación y comprensión del usuario no solo está mediada por las condiciones educativas, socioeconómicas y culturales, sino también por su contexto emocional. Probablemente lo que más ha retado el proceso de información, comunicación con las familias ha sido las emociones. Hemos encontrado familias tristes, hemos encontrado familias que nos cuestionan, hemos encontrado familias empáticas, hemos encontrado familias agradecidas, hemos encontrado familias ausentes, hemos encontrado familias en negación, o sea, todos están pasando por un torbellino de emociones en donde la comunicación se hace más difícil. Entonces, ahí es cuando nos pide información el uno, el otro, y todo el mundo está inconforme por la información que se da, por el momento en el que se da, y por qué no se da, y a quién se le da, ¿sí? Pero nuestra ganancia o nuestro proceso de aprendizaje en esta situación es esa ganancia de la habilidad de ser empático y de ser, enriquecer ese proceso de información y permitir que el otro también manifieste su necesidad. Porque a veces recitamos cantidad de información, pero no estamos pendientes de qué quiere saber el otro, o sea, qué quería saber, ver, enterarse el otro. Entonces, cuando simplemente doy todo el tiempo lo que a mí se me ocurra, no estoy siendo empático. ¿Por qué? Porque estoy simplemente permitiendo que todo se ve desde mi punto de vista, desde mi contexto. Pero cuando permito que el otro me pregunte, por eso les dije, por favor, pregunten, opinen, manifiesten, porque este es un canal de comunicación y esta es la oportunidad para solucionar estas dudas. Y con base en eso, nuestra comunicación va a ser clara, coherente, consciente, y la información que estoy proporcionando se va a comprender, ¿sí?, de la mejor manera. No sé si tengan preguntas.